Pasa mi gente, este es el pueblo de Closters, son las 8:27 de la mañana. Hoy voy a hacer un ride de cross country, así que me traje la bici de cross y hoy va a haber mucho viento. Viene un frente cálido del norte de África, por lo tanto la temperatura va a subir bastante. Hoy va a llegar casi hasta 17 grados, 18 grados de temperatura. Closters es famoso porque aquí es donde viene la familia real inglesa a esquiar. De hecho, ese negocio que está ahí es la tienda de equipo deportivo oficial de la corona. Venía la princesa Diana, en última instancia ahora la familia real a esquiar. El ride empieza con una cuesta bien sabrosa de 3.8 kilómetros, con una pendiente brutal que cada vez se pone más empinado. Estoy en el valle de Prättigau. Prättigau es un valle que se extiende por 40 kilómetros a lo largo del río Landquart. Prättigau es donde empiezan los Alpes orientales. El río Rin corta los Alpes en dos grupos: un grupo occidental que cubre desde el Rin hacia el oeste, pasa por Suiza, Francia, Italia, y un grupo oriental que se extiende desde el Rin hacia el este, pasando por Suiza, Austria, Eslovaquia, a la República Checa, no, Eslovaquia y Eslovenia, y ahí es donde terminan. El valle de Prättigau limita al norte con las montañas del Rettikon. Aquí es el norte. Estas no son las montañas del Rettikon, sino son las que están al otro lado. Se caracterizan por ser unos macizos sumamente empinados de roca caliza gris. Aquí es el norte del valle de Prättigau, y luego al sur colinda, ahí está el río Landquart, no se ve pero está ahí, colinda con esas montañas. Esta en particular se llama Gochna, que se extienden a todo lo largo del valle hacia el oeste y hacia el este también. Esos son los límites norte y sur del valle de Prättigau. Luego, cuando llegue más arriba, les enseño los límites este y oeste para que se den una idea de la geografía del lugar. La cuesta brutalísima, y no voy ni por la mitad, pero bueno, por dicha me traje la bici de cross country, no me traje la bici de enduro, que es mucho más pesada. Esta es. El año pasado les di un tourcito de esta nave. Pueden verlo en el link que pongo aquí en el video. Una Trek Super Caliber, sumamente liviana, con una geometría idónea para subir. Aquí se acaba la calle y aquí empieza el trillo, así que vámonos. ¿Cómo está? La última vez que pasé por aquí, que fue hace como 3 meses, estaba esto hecho una tonelada de boñiga por todo lado. Era imposible capeársela, así que espero que ya bajaron el ganado, como les comenté en otro video. Ya lo bajaron, ya no, pegué el pedal. Ya bajaron el ganado de la montaña, así que espero que no haya boñiga fresca. Vale.
y con ese trillo aquí. Verse para calmarme. Ahí está el río Landquart. Está ahí exactamente. Ese río nace en el macizo del Silvretta, que son esas montañas que están ahí. Ahí se llama Silvretta. El río Landquart se origina ahí y empieza a cruzar el valle, pasa por aquí, este es el valle, y sigue 40 kilómetros más hasta terminar en una ciudad que se llama Landquart. En Landquart, el río Landquart, el mismo nombre, desemboca en el río Rin, que a su vez el Rin se origina en las montañas de Grisones, y el Landquart pues llega a alimentarlo cuando entra al valle. Este valle literalmente, pueden ver aquí, esta es una ladera de la montaña, esa es la otra ladera de la montaña, ahí está el valle. Ese valle pues ha sido forjado a través de millones de años por el flujo del río Landquart. Venía en la marcha equivocada. Una regla del mountain bike es: entre más ruido haga la rueda libre, más cara es la bicicleta. Pónganle atención la próxima vez y se van a dar cuenta que eso es cierto. Una ganadería. Oh, aquí sí, derecha. Ah, me pasé. Ah, no, aquí es. Aquí es. Les presento el río Landquart. Ahí está. Este es el culpable de este valle. Esta agua ha fluido por millones de años y ha forjado este valle.
Ahora vamos por Single Trail de nuevo. Vamos a ver con qué nos sorprende este trillito siguiendo el río. Siempre aquí que uno se acerca a un río, la temperatura se pone mucho más fría. Es interesante. Aquí siento un frío bien helado que no lo venía sintiendo durante todo el ride hasta ahora que acabo de llegar aquí al río Landquart. A ver, la línea está. Detrás mío, el pueblo de Montville. Aquí está, justo en la pura ladera de la montaña de Prättigau. El río Landquart, el pueblo. Aquí sobre todo lo que se encuentran son ganaderías. Y donde hay ganaderías, hay boñiga. Adiós. Ahí está, mírala.
Bueno, mi gente, desde las laderas de estos montañas alpinas me despido de todos ustedes. Ojalá hayan disfrutado de los videos. No sé si este va a ser mi último ride de mountain bike del año, depende del clima. Mañana va a empezar a llover y quién sabe cómo se va a poner la nieve. ¡Vámonos! ¡Salto! ¡Uy!